El día de hoy nos vamos a centrar en la coordinación. Dentro de las relaciones de las oraciones compuestas, vamos a tener básicamente eh, dos oraciones o dos tipos de oraciones, con una tercera que usualmente responde a la coordinación. La primera es la subordinación, las oraciones subordinadas, las cuales van a cumplir algunas funciones sintácticas de otras formas de oraciones, o bien pueden encontrarse o pueden verse eh, como oraciones incompletas. También pueden llegar a darnos cierta información completamente dependiente de una oración principal. La subordinación, como su nombre pues nos comienza a indicar, presenta una dependencia de la oración subordinada a la oración subordinante. No sucede así con la coordinación. Las oraciones coordinadas se van a presentar como oraciones que pueden ser, o en la mayoría de los casos son independientes una de la otra, pero que al unirse con una conjunción coordinante van a darnos mucho más contexto o mucha más información sobre aquello que el hablante quiere expresar. ¿Sí? Vamos a tener tres tipos básicos de coordinación. La primera es la coordinación copulativa, después tendremos la coordinación disyuntiva y por último la coordinación adversativa. Así como su nombre lo indica, estarán determinadas por conjunciones copulativas, conjunciones disyuntivas y conjunciones adversativas. Primero vamos a hablar de la coordinación copulativa. Es quizá la más extensa de las coordinaciones y aparte es la que eh, aparentemente es más usada. Sin embargo, en el día a día eh, es muy importante el hecho de que veamos, más bien de que usemos estas coordinaciones porque son eh, maneras que como hablantes tenemos para poder expresar ideas completas. Em, la coordinación copulativa se presenta cuando dos oraciones se relacionan mediante conjunciones copulativas simples, las cuales pueden ser y o ni, o pueden ser también por conjunciones discontinuas, que son grupos sintácticos un poco más amplios, tanto como, tanto cuanto, que será pues un registro más formal, y en el caso de una negación, ni, ni. Eh, Tengo aquí algunos ejemplos, podemos ver el primer ejemplo eh, de esta conjunción formal oculta, que será tanto Ramón estaba pendiente de la puerta cuanto Roberto contaba las ganancias del día. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que esto es una oración coordinada copulativa? Para empezar, tenemos el grupo sintáctico tanto cuanto, que será nuestra conjunción disyuntiva, y además tendremos un verbo conjugado y otro verbo conjugado. Aquí hay una cierta relación de concordancia porque a pesar de que tenemos dos sujetos distintos, los cuales están realizando dos acciones distintas. El primer sujeto es Ramón, el segundo sujeto es Roberto. La primera acción es estaba, que en realidad, bueno, será el verbo, pero no es como tal una acción, y es más bien un estado. Y la otra acción, que es contar. Sin embargo, la concordancia entre ambos grupos sintácticos, la primera y la segunda oración, será que coinciden en el tiempo verbal y el modo verbal. ¿Sí? Estamos viendo o notamos que ambos verbos están conjugados en eh, el llamado copretérito o de indicativo o el pretérito imperfecto. ¿Sí? Eh, También vamos a ver que en ambos casos tenemos oraciones complejas, más bien oraciones simples, que están completamente delimitadas. ¿Podría yo quitar la conjunción y cada grupo sintáctico puede leerse y puede comprenderse por sí mismo? Ramón estaba pendiente de la puerta. No hay ningún problema de comprensión ahí. Tenemos un sujeto, un verbo copulativo,
y un predicado nominativo. En este caso, vamos a llamarle también, se puede llamar atributo. ¿Por qué? Porque recordemos un sujeto que está unido a su predicado mediante un verbo copulativo, el verbo copulativo está funcionando como un signo de igual. Lo mismo, de hecho, está haciendo la coordinación copulativa en un sentido comparativo, en este caso, porque precisamente la coordinación discontinua nos está dando este sentido de comparación. Asimismo, en la segunda oración, Roberto contaba las ganancias del día, tendremos otra oración completa y perfectamente bien formada, cuyo sujeto es Roberto. El predicado empieza en contaba y terminaba en día, perdón, y termina en día, y tendremos que el verbo contar, aquí en este caso, es un verbo predicativo, activo, transitivo, o sea, está en voz activa. El verbo no es copulativo, sino predicativo. Y tendremos, porque es transitivo, un complemento u objeto directo. Este objeto o complemento directo será las ganancias del día. Y ganancias es el núcleo de esta frase nominal, la cual tiene un modificador directo, el artículo determinado femenino plural, y un modificador indirecto que es del día. Y bueno, si seguimos con este análisis, del es una mezcla o es una contracción lexicalizada, de las únicas dos contracciones que como tal están reconocidas y que se usan en el español, que es la preposición de y el artículo determinado masculino singular el, que se juntan en una sola palabra, y luego nuestro sustantivo. ¿Sí? Eso sería básicamente todo lo que pues vamos a encontrar en este sentido. Ahora bien, si bien ambas son independientes, podemos darnos cuenta de que hay una descripción de la situación mucho más compleja cuando coloco ambas oraciones juntas, unidas por esta conjunción discontinua. Tanto Ramón estaba pendiente de la puerta, cuanto Roberto contaba las ganancias del día. Nos está diciendo que las acciones son simultáneas, precisamente por eso hay concordancia de tiempo y modo, ¿sí? Y esto nos da un mucho mejor contexto de toda la información que quiere dar el hablante. Ahora bien, eh, aquí de hecho, esta construcción, me estoy dando cuenta de que es una construcción coordinada, pero no es una oración, porque tenemos un solo verbo, ¿sí? También hay una coordinación, pero esta coordinación solamente será de los complementos directos. Justamente hay dos complementos directos, pero esta no será una coordinación en cuanto a oraciones compuestas, ¿sí? Podemos entonces encontrar un ejemplo un poco más concreto con ni, ni yo quería entrar a la fiesta, ni mi novia quería salir a pasear, ¿no? Por ejemplo. Eh, y por último, tenemos una conjunción copulativa simple, la cual es y tendremos uno. La primera oración, que es Rubigizaba, la cual tenemos nuestro sujeto, nuestro predicado, que nada más está conformado por el verbo, y tendremos otra oración, la cual es María, sujeto, y cortaba las verduras, el cual sí es un predicado un poco más complejo, porque tendremos que es un predicado con un verbo de tipo transitivo, ¿sí? Obviamente, la palabra, bueno, más bien la frase, las verduras, es el complemento directo del verbo cortaba, ¿sí? Igual sabemos que es una frase nominal, la cual no está introducida por preposición, más bien está solamente apuesta, precisamente porque es un complemento directo, ¿sí? Si seguimos hablando de la coordinación copulativa, también vamos a encontrar que hay momentos en los cuales se puede presentar una elipsis. ¿Qué será la elipsis? Es común que los hablantes omitamos palabras, ¿sí? Las cuales se repitan en la misma secuencia,
¿sí? Con el mismo valor sintáctico. Esto significa, por ejemplo, que si yo tengo, en este caso, que estamos hablando de oraciones copulativas, si yo tengo un verbo, el cual se va a repetir de oración en oración, lo más normal y lo más común es omitirlo, elidirlo. Eso se llama, o sea, elidir es omitir o borrar o quitar. ¿Sí? En este caso, se hará la elipsis, o sea, esta constante elisión, cuando los verbos sean los mismos, aunque respondan para diferentes sujetos. En este caso, la oración no deja de ser coordinada. Simple y sencillamente, el verbo es el mismo, pero responde, al responder más bien a un eh, sujeto distinto, entonces se está hablando de oraciones distintas. ¿Sí? En este ejemplo, su mamá vivía en Florencia, su papá en Buenos Aires y él mismo en Sevilla. Se puede comprender perfectamente bien que todos estamos hablando de que realizaban la acción vivía. ¿Sí? Ahora bien, así como lo estoy poniendo en paréntesis, podríamos también decir cada una de las instancias del verbo vivía. Sin embargo, suena repetitivo y no suena normal. Su mamá vivía en Florencia, su papá vivía en Buenos Aires y él mismo vivía en Sevilla. ¿Sí? Eh, Hay algo que sucederá más de las veces que queramos aceptarlo, que es la economía lingüística. Los hablantes, por naturaleza, queremos decir la mayor cantidad de información posible con el menor número de palabras. ¿Sí? Entre más analítica, entre más amplia, más grande, sea una construcción, un acto comunicativo, más difícil será tanto para el hablante expresarlo como para el oyente, pues comprender en su totalidad lo que se quiere decir. Solemos hacer elipsis y muchas veces también la elipsis, lo malo, o las elisiones, lo malo es que pueden llegar a generalizar cierta información, la cual, pues, a lo mejor no es tan omitible, vaya, no es tan elidible. Entonces, en estas situaciones, bueno, tendremos que, pues, juzgar y muchas veces lo que se hace como hablantes, como receptores, es solicitar la información que nos ha quedado, pues, pendiente, ¿no? En el caso del texto escrito, requerirá un esfuerzo de interpretación en el caso de que el texto que yo esté leyendo ya esté así. Y si yo estoy escribiendo un texto, pues tendré que, pues, intentar resolver estos problemas de comprensión que puedan llegar a presentarse. ¿Sí? La coordinación copulativa entonces quedará en este sentido. ¿Sí? En el caso de que yo encuentre dos estructuras, las cuales, más bien, encuentre dos o más oraciones, las cuales estén unidas por conjunciones copulativas, sean simples o discontinuas, entonces tendré coordinación, oraciones coordinadas copulativas. ¿Sí? Eh, no sucede así con la coordinación disyuntiva. La coordinación disyuntiva, que pareciera ser lo opuesto de la copulación, ¿sí? La disyunción lo que hace es más bien darnos opciones, ¿sí? Si bien la, la coordinación copulativa lo que hace es sumar, 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 o bien comparar, pero todo está en el mismo nivel, en la disyunción vamos a encontrarnos con opciones. Pueden ser opciones que aumenten o que me den como presentarme alternativas, o bien que sean completamente apartadas una de la otra, ¿no? En este caso, podemos tener también disyunción simple o disyunción discontinua. En este sentido, podemos notar incluso que la disyunción no es necesariamente un opuesto de la copulación. Más bien, será una manera alternativa, en lugar de comparar, preferir, pero que también tiene como que las mismas características básicas de la copulación. ¿Sí? Para la primera forma de disyunción, la disyunción simple, vamos a usar la conjunción o. ¿Sí?
Y en la disyunción discontinua se puede usar se pueden usar las, digamos, disyunciones compuestas bien, bien, ya, ya y hora, hora. Hora, hora es poco usada en el español americano, pero obviamente existe y pues es común en general, ¿sí? Puede usarse puede usarse sea y fuera, que usualmente se colocan junto con bien o con ya. Bien sea o ya sea y, y bien fuera o ya fuera. En este caso, sea y fuera son verbos, ¿sí? Son el verbo ser en ambos casos, ¿sí? ¿Qué sucede aquí en particular? Ser está usándose en este sentido como una, más bien en su modo, en el modo subjuntivo. Y esto significa que lo que se está hablando es hipotético. Cuando se mezclan o cuando se juntan, bien sea o ya sea, bien fuera, ya fuera, junto, o sea, en esta, digamos, en esta forma de disyunción discontinua, se crean locuciones conjuntivas discontinuas, ¿sí? Y aparte son correlativas, o sea, pertenecen a la otra, no se pueden cambiar, o sea, eh, si yo uso bien sea, tengo que terminar la otra parte de la oración coordinada como con bien sea. Si yo empiezo con ya sea, tengo que terminar con ya sea. Si uso fuera, lo mismo, ¿sí? Eh, y aparte, al ser un adverbio bien y ya, bien que me está determinando modo, ¿sí? Es un adverbio modal y ya es un adverbio, eh, pues puede ser temporal o de finalidad, eh, hacen ya en este conjunto locuciones conjuntivas, ¿sí? Como en su momento, y eso lo vamos a ver en la siguiente forma de coordinación, o más bien se vio la coordinación, perdón, la locución sin embargo y la locución no obstante, pero eso lo veremos en la siguiente. Eh, Ahorita estamos hablando, por ejemplo, más bien estamos hablando de la locución disyuntiva, ¿sí? Y que son discontinuas, ¿sí? Bien, la primera, el primer ejemplo será limpias el baño o lavas los trastes, el cual nos está precisamente dando opciones, por eso incluso es una pregunta, y nos está presentando la disyunción simple, ¿sí? Y en el caso de la segunda construcción, que es un poco más elaborada, tendremos ya sea que vengas, ya sea que yo vaya, sin duda, nos veremos, ¿sí? Ambas, ambos, veamos primero la primera construcción, ¿sí? Tenemos dos oraciones simples, limpias el baño, es la primera, lavas los trastes, es la segunda, y aquí también hay cierta elisión, porque nuestro sujeto es justamente la misma persona gramatical, la segunda persona del singular, o sea, un tú. Eh, Aquí tenemos dos verbos que son transitivos, ambos tienen sus complementos directos. El baño es el complemento directo de limpias y lavas es el complemento directo perdón, y los trastes es el complemento directo de lavas. Ahora bien, tanto limpias como lavas están conjugados en presente de indicativo, ¿sí? Solamente hay que responder la pregunta, ¿no? Pero ambas acciones el hablante las está pensando como concretas, ¿sí? Alguna de las dos tiene que ser una realidad. Sin embargo, en la segunda, justamente por lo que mencionaba de que se está usando un subjuntivo, también en este caso ambos verbos de las oraciones coordinadas, fuera de la conjunción de la locución conjuntiva, también
están usándose eh, como, eh, como formas, perdón, como formas subjuntivas. Ahora bien, es curioso señalar también que tenemos un pronombre relativo aquí que, que nos está repitiendo y que se repite de hecho acá, o sea, está doble, que y que, pero este que también nos está repitiendo esta, esta última aseveración, ¿no? Sin duda nos veremos, pero toda esta construcción, ya que tenemos dos verbos, está funcionando como una sola oración, la cual, bueno, aquí tendrá su otro complemento. Y bien, aquí la relación que se establece entre estos dos verbos, sea y vaya, será de subordinación. Sin embargo, las dos oraciones están coordinadas. Es una mezcla muy extraña la cual se está presentando aquí. Y por último, tengo estos dos puntos y luego, digamos, la coda, el final de mi oración, la cual está yuxtapuesta porque no hay como tal un nexo, sino un signo de puntuación, en este caso, dos puntos. Y si bien mencioné que estas oraciones ambas están en presente de subjuntivo, veremos está en futuro de indicativo, ¿sí? Ahora bien, con esto no estoy o no se está señalando que hay que analizar cada uno de los pasos para poder realizar estas oraciones. No, es algo que hacemos diario, pero el fenómeno lingüístico está allí, ¿no? Ahora bien, esta coordinación, si notamos, la coordinación disyuntiva discontinua va a ser bastante más compleja, pero también podemos encontrarnos con una forma un poco más simple de esta coordinación, que será simple y sencillamente la conjunción doble o, ¿sí? O vienes o voy, ¿sí? Y ya. Que será más o menos lo mismo, la misma idea que se quiere dar aquí, pero mucho más breve, ¿sí? Esta construcción, ya sea que vengas, ya sea que yo vaya, sin duda nos veremos, es muchísimo más analítica, ¿sí? Muchísimo más analítica que o vienes o voy, pero nos vemos, ¿sí? De hecho, y ya con este último ejemplo, vamos a poder encontrar que en esa oración o vienes o voy, pero nos vemos, no solo tenemos las disyunciones o, sino que también hay otra oración coordinada, la cual será adversativa, que es la siguiente forma de coordinación. La coordinación adversativa generalmente va a usar la conjunción pero. También puede usarse si no, pero en el caso de si no, se va a usar más bien, requiere una negación. Y en el estilo formal se puede usar la conjunción más, la cual no lleva tilde. ¿Sí? Ahora bien, la conjunción pero usualmente eh, va a requerir una coma en algunos casos. Número uno, cuando los sujetos sean distintos. Dos, cuando las construcciones sean muy amplias. O tres, y esto ya más bien tendrá que ver con el hablante, cuando o más bien con el escritor, con el redactor, porque la coma es escrita, cuando sea necesaria para poder determinar o delimitar ambos elementos que están siendo contrastados. Justamente la coordinación adversativa realiza un contraste, una oposición entre los dos elementos. ¿Sí? Si no, también lo va a hacer, pero requiere una negación. Es un requisito de la conjunción, como por ejemplo en la mayor parte de los casos, más bien en la mayor parte de los países, pero descontando a México, la conjunción hasta, perdón, la preposición hasta va a requerir negación. Por ejemplo, no abren hasta las 8.
¿sí? Sin embargo, en México no se usa de esa manera y más bien decimos abren hasta las 8, ¿sí? Eh, pero, digamos, el registro formal o el registro más extendido de esta forma, de esta preposición será usarla con una negación antecedente, ¿sí? Ahora bien, tendremos dos ejemplos, sin embargo y no obstante. En el caso de sin embargo y no obstante, solían usarse, o más bien solían analizarse como locuciones conjuntivas, ¿sí? O conjunciones adversativas. Sin embargo, ya más bien se usan como locuciones o se estudian como locuciones adverbiales. O sea, van a ser una locución adverbial la cual contrastará, pero entonces nos va a dar otro sentido y va a funcionar más bien como complemento circunstancial y no como eh, coordinación adversativa, ¿sí? Esto significa que hay una relación más bien de subordinación frente, más en las dos, entre los dos elementos unidos por sin embargo o no obstante, en lugar de haber una coordinación adversativa. Precisamente porque se está usando como complemento circunstancial y tendremos justamente la oración subordinada adverbial. Ahora bien, para poder usar, o más bien para que podamos ver los ejemplos, tendremos el primero, estoy muy lleno, pero se me antoja un postre. En este caso no usé una coma porque en teoría se está hablando de la misma persona. Como sabemos, el verbo antojar está conjugado para postre, por lo tanto, postre, que es tercera persona del singular, será el sujeto del verbo antojar y este me es complemento indirecto, ¿sí? Eh, Sin embargo, toda la idea, aparte de ser muy breve, no requerirá entonces, porque la idea refiere a mí, no requerirá entonces una coma, ¿sí? Eh, También puede usarse una coma en este caso, en el segundo ejemplo que estoy usando la negación antecedente más mi conjunción si no. No necesito paciencia, sino comprar unos audífonos. En este caso, la coma nos está también señalando que hay una elipsis, ¿sí? No necesito paciencia, sino necesito comprar unos audífonos. Aquí la elipsis está bastante clara porque eh, comprar será un verbo que como tal no está funcionando como verbo. Si podemos ver su forma, es una forma no personal, ¿sí? Bueno, sí está funcionando como verbo, pero no tiene una forma personal. Ahora, sabemos que para que haya una coordinación y para que haya oración compuesta, en teoría debería de haber dos verbos conjugados. En este caso, recordemos también que el verbo necesitar es un verbo modal en español. Por lo tanto, no requiere de una preposición o de una conjunción para lograr una perífrasis verbal, ¿sí? La perífrasis verbal, entonces, sabemos, será dos verbos que funcionan como uno solo. Pero no tenemos el verbo, o sea, solamente está comprar. Sin embargo, sabemos que el sujeto es yo, porque está aquí conjugado en esta o del verbo necesitar, y sabemos también que después del verbo necesitar se va a indicar o se va a colocar un verbo en forma infinitiva, el cual no está introducido por preposición. En este caso, entonces, podemos llegar a la conclusión de que la perífrasis verbal se ha logrado con el verbo necesitar y está conjugado para la primera persona del singular, o sea, yo. Yo no necesito paciencia, sino necesito comprar unos audífonos, ¿sí? Estos fenómenos, por ejemplo, la elipsis, los verbos modales, la coordinación y la subordinación, existen en todas las lenguas, al menos de las lenguas indoeuropeas. Francés, español, alemán, inglés, portugués, ¿sí? Es algo que existirá en
todas las lenguas, obviamente con sus propias preposiciones y con sus propias normas. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta de estas operaciones. Ahora bien, si regresamos a las tres formas de coordinación, tendremos que están muy ligadas al estudio precisamente de la lógica. Tanto la lógica tiene la coordinación, que no lo llama como tal coordinación, perdón, no lo llama copulación, perdón, tiene la disyunción y tiene también una forma de contraste, ¿sí? Recordemos entonces que hay algunas formas pues en las cuales podemos también responder a las preguntas que se hacen en la lógica, ¿sí? Y bueno, la lógica simbólica también tiene su razón de ser y será precisamente que podamos leer de mejor manera los textos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tendremos las conectivas lógicas más comunes, pero me interesarán ver nada más estas formas de conjunción. La conjunción, que pues así le llama la lógica, esta conectiva lógica que suena, digamos, como y que, bueno, dependerá de muchas cosas. Eh, Tendremos la disyunción tanto incluyente como la disyunción excluyente. La implicación que, bueno, funcionará como sí, pero el bicondicional que implica uno o el otro, ¿no? Y en este caso sucederá que el hecho de tener estas conectivas lógicas y que podamos también, o más bien que nacen de las formas normales o naturales de la lengua, será entonces, pues para nosotros más fácil poder comprender por qué es necesario que veamos o que hablemos de estos temas. ¿Sí? Si regresamos a pues a nuestro primer ejemplo, veremos entonces que la conjunción, la coordinación copulativa no será otra que simple y sencillamente una conjunción, como lo llama la lógica. Y bueno, de hecho, el nombre es el mismo, la disyunción en el caso de la lógica y las conjunciones o coordinaciones adversativas tendrán más bien que ver con algunos ejemplos de tanto de las disyunciones normales como las excluyentes o incluso las conjunciones en cuanto que ellas pueden también tener ciertas negaciones como lo vimos con la conjunción si no. Muy bien. En este sentido, entonces, la coordinación no será otra forma o más bien no será otra cosa que la expresión de relaciones de significación entre eh, dos o más construcciones, las cuales vamos a llamar oraciones simples. Y su finalidad será dar mayor contexto siempre que estén en una misma relación. La subordinación, que será el siguiente tema, estará también delimitada tanto por preposiciones como por conjunciones. ¿Sí? Podemos tener la subordinación, digamos, clásica, que serán oraciones incompletas dentro de oraciones completas. Podemos tener entonces la subordinación adjetiva, la subordinación sustantiva y la subordinación adverbial. Justamente la subordinación sustantiva va a hacer las veces de sustantivos dentro de otra oración, o sea, puede ser sujeto, puede ser complemento directo, en algunos casos podría incluso ser complemento indirecto. La subordinación adjetiva va a funcionar como adjetivos, o sea, describiendo sujetos, y la adverbial será complementos directos dentro de otra oración. ¿Sí? Y bueno, esa es por una parte. Por otra, también la subordinación, que es como ya lo había adelantado, es bastante más extensa, también nos dará finalidades, causalidades, y estas serán introducidas precisamente por preposiciones.
pueden ser explicativas, pueden ser causales, ¿sí? Y entonces estas conjunciones responderán precisamente a esos tipos. Por ejemplo, eh, porque o aunque o muchas otras, ¿no? En este sentido, sin embargo, incluso podría hacerlo o no obstante, las cuales pues presentarán una subordinación o de tipo adverbial o de algún tipo de subordinación causal o final, ¿sí? Bien, en este sentido entonces sería todo por el tema de coordinación. Y para la siguiente sesión hablaremos de la subordinación como una forma de relación de oraciones en el español. Gracias.